Se ha desatado un nuevo escándalo en el Reino Unido. Si bien ya vimos a lo largo de este año, precisamente año y medio del inicio del conflicto militar entre Ucrania y Rusia, cómo incluso antes, cuando fue todo ese asunto de la pandemia del COVID-19, el entonces primer ministro Boris Johnson no hizo muy buen trabajo en este asunto de la pandemia. Incluso salió este primer escándalo, el Partygate, donde pues precisamente el primer ministro estaba en una fiesta disfrutando, bailando, quizás tomándose unas copas porque no se observa una imagen precisa de esa acción, pero es muy probable. El detalle fue que esta fiesta se realizó cuando no estaban permitidas las reuniones de más de dos personas por todo este asunto de el COVID-19 que era muy contagioso, así que muchas personas estaban encerradas en sus casas. Incluso podrías hacerte acreedor de una multa muy significativa si estabas fuera de tu hogar y sobre todo incumpliendo las normas de seguridad. A pesar de eso y que prácticamente de aquí arrancó una serie de eventos desafortunados para el Reino Unido, porque no solo la pandemia azotó muy fuerte esta nación, sino también fue todo el asunto del Brexit, cuando ya prácticamente el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea y muchos ciudadanos se manifestaron en contra de esta acción y otros estaban obviamente a favor. Pero finalmente, las consecuencias económicas de esta salida, sobre todo que después de que se realizara esta acción llegó de golpe la pandemia del COVID-19 y si el Reino Unido tenía, pues como quien dice, su colchón, algo de dinero ahorrado, una base sólida para empezar ellos como nación sola, sin depender de la Unión Europea, pues prácticamente no sirvió de nada porque tuvieron que recurrir precisamente a esos recursos para hacer frente a la pandemia. Y en ese entonces también se llevaba a cabo todo este asunto del Brexit. Muchas personas que en su momento hablaban día y noche de los beneficios, de que era lo mejor, el día de hoy dicen que no funcionó, que todo fue un total y rotundo fracaso haberse salido de la Unión Europea. Pero el nuevo escándalo, lo que sale precisamente de este Brexit, es por Alison Rose, quien deja el cargo actualmente como la directora ejecutiva de uno de los bancos más grandes de Gran Bretaña, el NatWest. ¿Por qué? Porque le dijo a un periodista de la cadena BBC que el líder del Brexit y su fundador del Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, por sus siglas en inglés, Nigel Farage, fue despedido por una de las subsidiarias de su banco por tener efectivo insuficiente. O sea, porque ya se le había acabado el dinero después de todo este asunto del Brexit, la pandemia, la crisis económica que se está viviendo en este momento debido a todo el asunto del conflicto militar, las sanciones, en fin, todo ha llevado a que las cuentas de Farage fueran canceladas por opiniones políticas, sí, por opiniones económicas también, porque si no tienes recursos económicos en un banco, ¿para qué van a tener abiertas tus cuentas, no? Este político ahora es un experto en televisión de GB News y reveló el mes pasado que Coates, una subsidiaria de NatWest, que estaba diseñada para clientes adinerados, o sea, para aquellos ricos del Reino Unido, ahora le habían negado el servicio a Farage. ¿Por qué? Porque ya no era de los ricos del Reino Unido. Fue eliminado como cliente por sus opiniones políticas de acuerdo a lo informado por la BBC. Lo que no te dicen es que ya no tenía dinero para mantener esa super cuenta, porque estamos hablando que son ramas de los bancos británicos que manejan única y exclusivamente cuentas multimillonarias, de aquellas personas que realmente son ricas y que no se preocupan por llevar comida a su mesa
en estos tiempos de crisis económica y o alimentaria. Porque recordemos que el Fondo Monetario Internacional ahora también acusa de una supuesta crisis alimentaria originada por el conflicto o prácticamente culpando a Rusia. Pero bueno, estas ramas de los bancos única y exclusivamente se dedican a los verdaderos ricos. Y a ellos los van estudiando poco a poco, supervisando su cartera, y cuando ya no tienen recursos suficientes para formar parte de ese grupo selecto, la élite, por así decirlo, pues muchas gracias por participar, amigo, pero ya no tienes dinero. Y eso prácticamente fue lo que pasó. Pero también han estado, en este caso, señalando que fue por sus opiniones políticas, porque precisamente este hombre que en su momento fue quien más estuvo hablando a favor del Brexit, actualmente dice, pues fue un total y rotundo fracaso y ahora somos más pobres que antes. Pero bueno, además, la BBC informó que Coates, esta rama del banco principal, dijo que lo habían dejado ir por razones comerciales. ¿Por qué? Porque significaba que no podrían alcanzar el requisito de riqueza. Esto es lo más, hasta cierto punto, absurdo, porque tienes que tener 1 millón de libras esterlinas, lo establecido por el banco, para poder entrar en este grupo. O sea, que Farage ni siquiera tenía 1 millón de libras esterlinas, ya dejó de ser millonario. Ahora tiene que buscar trabajo a como de lugar, sobre todo después de su fracaso del Brexit. Farage obtuvo un documento interno que mostraba que el banco había estudiado detenidamente sus posiciones políticas, incluida la de inmigración y las críticas a Black Lives Matter, y lo consideró incompatible con los valores de Coates. Pero que yo sepa, o debería de ser así, una cosa son las opiniones políticas, ideológicas, lo que tú hagas o dejes de hacer en tu vida cotidiana. Otra muy diferente es lo que tienes en tu bolsillo. Si en tu bolsa tienes 1 millón de libras esterlinas, que es lo que pide Coates para empezar a gestionar tus recursos, no debería de tener nada que ver los valores de la empresa con lo que hace o dice o deja de hacer una persona. Porque mientras tengas el dinero para pagar los servicios de un banco, no tienen por qué rechazarte. Se supone que así debería de ser. Ni NatWest ni Coates han cuestionado la autenticidad de este documento, pero se presume que fue así. Y de hecho, Rose, esta directora del banco principal, fue revelada como la fuente de la BBC en un informe de Telegraph, otro medio del Reino Unido, la semana pasada. Y por eso ahora tuvo que renunciar. Y digo tuvo, y porque lo hizo en la noche de forma para tratar de evitar que los medios de comunicación hicieran un escándalo. Por eso en la noche intentó que pasara por debajo del agua. En un comunicado confirmó que le dijo falsamente. Hasta cierto punto es ridículo, porque no puedes llegar y decir, es que yo le dije falsamente al editor de negocios de la BBC, Simon Jack, que la decisión de cerrar las cuentas del señor Farage fue únicamente comercial, que no tenía nada que ver con en ese caso su ideología política. Rose también se disculpó con Farage por el lenguaje profundamente inapropiado en el documento que describe su perspectiva política. Sin embargo, también enfatizó que no estuvo involucrada en la decisión de cerrar las cuentas del ex jefe de este grupo político. El documento describía a Farage como alguien que es visto como xenófobo y racista y un estafador falso. Esto es lo que supuestamente habría dicho Rose al encargado editor de la BBC, y afirmó que sus puntos de vista son desagradables y parecen cada vez más desconectados de la sociedad en general, y al mismo tiempo citó su amistad con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un posible riesgo de reputación para el banco. Algo que, finalmente, y seamos honestos, Donald Trump
Este expresidente, muy polémico por sus comentarios, por la forma en la que actúa. En general, Donald Trump es sinónimo de polémica. Pero, si hay algo que caracteriza a este hombre, es que es rico. Él es un hombre, un empresario que durante mucho tiempo ha tenido mucho dinero. Eso es lo que describe Donald Trump. A diferencia de Joe Biden, de Hunter, de Barack Obama, él no es un hombre que llega a enriquecerse del cargo de presidente de los Estados Unidos. Él es un hombre que tiene una torre gigante y su baño es de oro. Simple y sencillamente. Que tenga o no las riquezas, él va a seguir utilizando este tipo de bancos. No importa lo que haga Farage, no importa lo que diga Rose o aquellos directivos del banco, si viene Donald Trump a este banco y les dice, quiero guardar en este banco 2 millones de libras esterlinas, lo van a hacer, sin importar los valores de la empresa, sin importar lo que diga el directivo moral, porque en este momento necesitan dinero. Y si viene Donald Trump o el propio Vladimir Putin a ofrecer invertir en su banco, lo van a aceptar, aunque sea por debajo del agua para tratar de evitar que su moralidad se manche, lo van a hacer porque necesitan dinero y aquellos que realmente son dueños del banco no se van a permitir perder recursos económicos. Farage describió el documento como un informe de vigilancia al estilo de la Stasi, que se lee más bien como un informe previo al juicio elaborado por la Fiscalía en un caso contra un criminal de carrera. Hablando en GV News, Farage describió la renuncia de Rose como un comienzo y pidió a toda la junta directiva de NatWest que renunciara, ya que habían aprobado una declaración anterior de Rose en la que afirmaba no haber revelado ninguno de sus estados financieros personales, es información confidencial, y prácticamente el CEO de NatWest realmente lo hizo, por lo cual consideran que es correcta su renuncia, independientemente de lo que ocurra. En este caso, el ministro del Tesoro, Andrew Griffith, otro de los personajes muy polémicos de este país, definitivamente el Reino Unido ya no sabe ni qué hacer o deshacer, tanto la economía de los ciudadanos que está en crisis como los ricos peleándose entre ellos, ya sea porque no tengan los recursos o porque piensan en contra, porque en ese caso el Reino Unido está a favor de lo que sería Joe Biden, está en contra de que regrese Donald Trump, que sería prácticamente lo que querría Farage, ya que es su amigo, o por lo menos si tuvo encuentros agradables con el expresidente. Esperemos que por lo menos hagan algo, ya que esto nunca habría pasado. Esto nunca habría pasado si NatWest no se hubiera encargado de retirar una cuenta bancaria debido a las opiniones políticas legales de alguien. Eso fue y siempre será inaceptable, porque una cosa es lo que opine una persona, lo que crea una persona, y una muy diferente es lo que tiene en su bolsillo. Y como banco tienen que dejar muy en claro que las políticas se quedan afuera. No importa lo que haga o deje de hacer Nigel Farage, lo importante es cuántos fondos tiene. En este momento dicen que no tiene suficientes, pero si Nigel Farage dice que realmente tiene todos los recursos, es porque lo hace. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.